pillaos. Entonces, claro, ahí el niño Leo se hunde en su inseguridad, es una estrella que no llega a formarse, Y este niño Leo, de mayor, ¿cómo se va a portar? Pues de varias maneras, ¿no? Si es un Leo introvertido o extrovertido, ¿no? El Leo introvertido se irá colapsando en sí mismo, irá generando fantasías de supremacía, fantasías de dominación, de centralidad. Y son un poco todos estos locos que salen del armario, como el otro día en Alemania, ¿no? Toda esta gente que han vivido aplastados y que un buen día se manifiestan pues matando a varios y cosas de estas, ¿no? Suele haber muchas veces un Sol o un Marte en Leo que no ha podido expresarse, o un ascendente en Leo. ¿De acuerdo? O, por el contrario, si es un extrovertido, pues ahí tenemos, ¿no? Es alguien que decide que el mundo es suyo, que hace lo que quiere. En fin, nos sobran los ejemplos, no voy a dar nombres, pero pues es el narcisista, el arrogante. Y es el problema, ¿no? Cuando Leo no consigue contactar con esto, lo sustituye esto por su ego, lo que llamamos carácter, personalidad, todo eso. Lo sustituye por un falso núcleo. Y comienza a funcionar de cara al mundo como si ese falso núcleo, llámale ego, llámale personalidad, llámale X, fuera el núcleo irradiador real. Y desde ese falso núcleo va a ir imponiendo su realidad, que es neurótica, que es falsa, que es perversa, al mundo. No os doy nombres de nuevo porque la historia nos ha regalado un ejemplo viviente cada día, ¿no? Nos va ofreciendo esta idea de, como el mundo no me gusta, lo niego y creo otro. ¿De acuerdo? Trump era el ascendente Leo, ¿no? Conjunto con Marte. Ese es, Sí, con Regulus, además, sí. Bien, pero ¿qué sucede cuando el Leo funciona mal? ¿Qué sucede? Pues hay que ir al mito. Vas al mito y lo encuentras. Pues que cuando el Leo funciona mal y se cree Dios, que es muy difícil, es muy diferente creerse Dios a saberse Dios. Una diferencia brutal. El Leo maduro que se sabe Dios no necesita hacer cosas extrañas porque todo va a ir naturalmente. Se sabe Dios, sabe que es Dios y sabe que está creando el mundo. No necesita forzar la mano de nadie. No necesita ir diciendo por ahí que Él es Dios. Se nota, se ve, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre saberse Dios o creerse Dios. El Leo que se cree Dios está provocando la ira de los dioses. Y tarde o temprano bajará envuelto en llamas al infierno, que es la depresión. La depresión es muy leonina. Porque ¿qué es la depresión? Es la negación de la vida. Es la negación de la capacidad de crear nuestra vida. La depresión es no puedo hacer nada. Es un sentimiento de impotencia. No puedo hacer nada. Y me hundo. Como no puedo hacer nada, me hundo. Es justo lo contrario de una buena función solar. Bueno, pues ahora os voy a hablar de los mitos, la parte favorita. Los mitos leoninos. Los mitos leoninos. Claro, los mitos leoninos, ¿de qué nos van a hablar? Nos van a hablar de amor. Pero os digo de nuevo, no el amor de Hollywood. Es el amor profundo, el amor intenso de saber que el otro es Dios, el otro es una imagen de mi divinidad, pero una imagen diferente, única de nuevo. Y nos hablan del rey o de la reina. Fijaos que la figura de los reyes y de las reinas, como figuras mitológicas, por eso tienen todavía tanto peso, tanta fuerza, ¿no? Tú ves países como Reino Unido, Holanda, que tienen todavía una
una vinculación profundísima con la monarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mito después de todo, es un mito, y mientras no descodifiquemos ese mito, quien ostenta ese lugar va a tener un poder mítico sobre el pueblo, sobre nosotros, ¿no? El rey es, metafóricamente, desde el punto de vista del análisis mítico, es simplemente la persona que ha conectado con su divinidad interior. Simplemente eso. La figura del rey, el rey va creando su realidad. ¿Os dais cuenta que es uno de los atributos de ser rey? Es creo mi realidad. Tengo la capacidad de crear mi realidad. Y si os dais cuenta, toda la parafernalia, la corte, todo esto que rodea a los reyes, es eso, es una especie de escenificación del poder de crear tu realidad. ¿Os dais cuenta? Es un poco, estamos escenificando que hacemos como si el rey pudiera crear su realidad. Estamos manteniendo el mito. Vive en un palacio, rodeado de gente que lo adora, que refleja su luz, que lo quiere incondicionalmente, que no duda de su palabra. Es decir, el rey, y por eso ahora hablaremos de los caballeros de la mesa redonda y la figura del rey, de varios mitos, el rey ha comprendido que cada manifestación de lo divino es diferente, es única, es exclusiva, y que en esa unicidad reside su creatividad. Es decir, el hecho de que yo soy único no significa que soy mejor, significa que soy único. Y ese reconocimiento de unicidad se traduce automáticamente, inmediatamente, en el hecho de que todo lo que yo hago es creativo. Porque nadie puede hacerlo como yo, porque solo yo soy yo. ¿De acuerdo? O sea, no hay ningún narcisismo en todo esto, no hay arrogancia, simplemente es el reconocimiento de que somos expresiones de lo único, de lo divino. Bien, los caballeros de la mesa redonda. Bueno, para empezar, daos cuenta de una cosa, es una mesa redonda, como el sol. Es decir, de hecho, la relación que tenían entre ellos era de igualdad. El rey Arturo era uno más, era el que representaba un poco el mito, la metáfora del rey, pero y es muy típico de las relaciones entre Leo. Leo maduro no se erige en una posición de control, de dominio, de autoridad. Sabe que los demás son dioses también, que están sentados en una mesa redonda. Hay presidencia. Es decir, el poder no irradia de cada uno de nosotros, sino del centro de la mesa. Entonces, bueno, os cuento la historia de Arturo, porque es de nuevo una historia arquetípica. Todos los héroes les pasan las mismas cosas. Es decir, Arturo es hijo de Arthur Pendragon, que era el rey de Bretaña, que lo tiene con Igraine, que era la esposa del duque de Cromwell. Es decir, fue un amor ilegítimo. Y Arthur era muy amigo del mago Merlín, que es una figura muy virginiana, luego la estudiaremos cuando veamos Virgo. El mago Merlín es un poco también como Dédalo, es el Virgo. Es el Virgo que trabaja con Leo cuando Leo necesita de un manitas. Necesita alguien que me permita ser Leo, pero todavía necesito que alguien haga un truquillo por ahí, ¿no? Es el Virgo. Entonces Merlín le hace pasar por el marido y así se puede acostar con él. Es un mito muy recurrente, Zeus lo hace continuamente, la mitología griega se da continuamente, Zeus hace pasar por el marido para acostarse con la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí de nuevo ya tenemos un poco el mito leonino, es decir, creo mi realidad. Merlín, como buen Virgo lo que hace es manejar con dexteridad la energía creativa de Leo. Cuando veamos Virgo lo veremos, que realmente Virgo lo que hace es utilizar la energía de Leo. Y entonces, bueno, pues de ahí la deja embarazada y tiene a Arturo. Y Arturo, lógicamente, como es un hijo ilegítimo, le separan de la madre.
Esto es común con todas las historias de los héroes. Luego comentaremos sobre qué significa que te separen de la madre, ¿no? Y Arturo, os obvio todos los detalles, pero consigue extraer la espada mágica Excalibur de una roca. Y aquí de nuevo vemos Leo. Es decir, que cuando uno está en contacto con su energía profunda, cosas que a otros les parecen milagrosas o imposibles, ya están apagando. Pero claro, eso ya, el hecho de que extrae la espada mágica, la espada, ¿qué denota? Denota que él es el rey. Que él es el rey, es decir, que él es quien está en contacto con su energía interior. ¿De acuerdo? Y el hecho de la separación de la madre, luego lo veremos en la historia de Parsifal, es necesaria, es cortar el cordón umbilical de Cáncer. Un héroe no puede ser héroe si mamá le viene a dar la comidita todos los días. Como os acordáis del mito de Aquiles, mamá, que estaba ahí Aquiles matando troyanos y tal, y venía mamá con el tupper, vale. Sí, con el tupper griego, ¿no? Sí, pero daos cuenta, la Ilíada se escribe en el año 5000 a.C. y ya había mamás con tupper en el año 5000 a.C. Entonces, claro, te tienes que separar, todos los mitos te separan de la madre, porque es que si no, ¿qué tipo de héroe vas a ser? Por amor de Dios, la risa, ¿no? Tienes que ser un héroe, pues eso, que deja detrás a la madre, ¿no? Bien, Parsifal, una historia muy interesante, es uno de los caballeros de la mesa redonda. Entonces Parsifal, como buen caballero de la mesa redonda, pues iba por aquí, por allá, matando dragones, follando doncellas y tal, ¿no? Cuando no hacía lo contrario. Entonces, estaba viviendo la vida de caballero andante y un buen día llega un reino, ya se está empezando a cansar de todo esto. Es el Leo que no ha encontrado su sol, que no ha encontrado su fuente de energía interna, ¿no? Y entonces es también muy leonino, el Leo que no ha encontrado su fuente de energía interna, pues la busca fuera, a ver este dragón que mato, a ver esta doncella que me lleva a la cama, a ver tal, va buscando y claro, no la encuentra, ¿no? Y él llega un día a un reino en el que las cosechas han dejado la tierra ha dejado de ser fértil, el cielo está siempre cubierto, todo el mundo está triste y el rey está triste, está enfermo, el rey está enfermo. Es un rey pescador, Fisher King, como juguetes, Fisher King. Entonces, él se queda dormido a las puertas del castillo del rey pescador y tiene un sueño. Y quedarse dormido siempre es la metáfora de contacto con mi inconsciente, contacto con lo que no puedo ver normalmente, ¿no? Y entonces ahí se le aparece una doncella, y esa doncella lleva un cáliz en la mano. Y a él no se le ocurre preguntarle otra cosa porque, lógicamente, como buen Leo todavía en formación, pues a la doncella, que es muy guapa, y piensa, a ver si me la puede llevar a la cama. Y le pregunta su WhatsApp. Dice, ¿cuál es tu WhatsApp? ¿Cuál es tu? Le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Que es más o menos la traducción al moderno sería, ¿cuál es tu WhatsApp? ¿No? Y ahí se despierta. El sueño no concluye. ¿Por qué? Porque hecho la pregunta incorrecta. No se dio cuenta que lo que importa no es la doncella, es el cáliz. Entonces se despierta y ya se despierta en otro sitio. De algún modo es expulsado del camino, es expulsado de la posibilidad de contactar con el rey pescador. Y entonces pasa años y años de ascetismo, de purificación, que es un periodo también muy leonino. Los leos pueden pasar estos periodos de búsqueda
de su núcleo, de búsqueda de su núcleo. Y un buen día vuelve a tener el mismo sueño, años más tarde, cuando ya se ha purificado. Vuelve a tener el mismo sueño de la doncella que se presenta con el cáliz. Y ahí le pregunta, hay varias versiones en el mito. En una de las versiones dice, ¿para qué sirve el cáliz? En otras dicen, pregunta, ¿qué es el cáliz? O ¿quién es el cáliz? Y esta es la pregunta correcta. ¿Quién es el cáliz? ¿Quién es el cáliz? Porque ¿quién es el cáliz? Es tú mismo. Es tu núcleo. Es tu núcleo. Y entonces ya se despierta y el rey pescador se ha despertado, se ha curado y vuelve la salud al país. Entonces, de nuevo, Parsifal comparte la misma historia, también es separado de la madre, es educado en un bosque, tratan de evitar su contacto con el mundo exterior, pero un día pasan 5 caballeros por el bosque y los sigue. Es decir, es el mismo mito, ¿no? El héroe que de alguna manera reconoce, porque Leo es un signo de una intuición brutal, porque es la luz. Y entonces es más que intuición, es visión instantánea. Leo, la energía Leo, enseguida ve qué es lo que hay. Y enseguida se da cuenta de si algo le llama o no le llama, ¿no? Entonces, el grial, que es de oro, es una copa de oro, lógicamente, siendo Leo no puede ser de otro metal, y representa la esencia del hombre. El grial es un símbolo que existe desde hace miles de años. Los cristianos lo usan, en el Evangelio, Jesucristo lo usa, que el cáliz, para dar de comer y beber a sus discípulos, transformándose en el pan y en el vino. Es el núcleo central de la Eucaristía cristiana, es la transformación del héroe, Jesucristo, en pan y vino que puede ser comido por otros. Y esto también entronca con todas las prácticas canibalísticas rituales. Sabéis que lo hacen, los aztecas comían el corazón de sus enemigos vencidos, etcétera, etcétera. Y esto hay digamos, unos rituales que tienen un poder mítico brutal, que es me como la divinidad, lo que hay de divino en ti. Y el grial, ¿qué significa? Pues es la interiorización de lo divino. O sea, Parsifal, cuando pregunta ¿qué es esto?, la misma pregunta le hace abrir los ojos. Él pregunta ¿qué es esto? Y dice, coño, qué pregunta tan tonta, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Soy yo. Estoy viéndome, como en los sueños, todo lo que vemos somos nosotros mismos. No vemos nada externo en los sueños. Te das cuenta que soy yo, es esto, este cáliz que todo lo cura. Y de hecho, fijaros, la comunión, el ritual de la comunión cristiana, que es meter la hostia, que es el cuerpo de Cristo, en el vino, que es la sangre de Cristo, en el cáliz, y luego bebérsela, es el integrar el cuerpo con el alma, y el comerse a Dios. De alguna manera, lo que hacen los cristianos es comerse a Dios. Es un canibalismo light y políticamente correcto, pero el mito es ese: me estoy comiendo a Dios para convertirme en Dios. Eso existe en todas las culturas. Entonces, bien, eso, el grial es el símbolo del Dios interior, el fuego interno, y es el encuentro sanador de Leo con su razón de ser. Y ahí el Leo integrado, por eso un Leo integrado es tan sanador, porque ya ha integrado su fuego interior y ya puede hacer su función de sol, que es lo más sanador que en la Tierra, es el sol, es el sol. Es decir, el Leo maduro no solamente se sana a sí mismo, sino que sana a los demás.
En el sueño, Parsifal y el rey pescador son en realidad la misma persona. El rey enfermo es él, es el Parsifal aventurero, seductor, es el Leo que vive deprimido. Si os dais cuenta, muchas veces la gente que vive en esta compulsión erótica de buscar el amor, el sexo, tal y cual, que buscan realmente encontrarse a sí mismos, viven profundamente deprimidos. Viven con la adicción de la búsqueda. Que es la impotencia para vivir su fuego, su divinidad interior. Y sustituimos el fuego interior por la personalidad, el ego, sobre todo la vanidad. Y daos cuenta también de otra cosa muy interesante, ¿no? Del ritual católico, cuando tú comulgas, estás en estado de gracia. ¿Conocéis el concepto este del estado de gracia? El estado de gracia es cuando has comido a Dios, lo has integrado, y lógicamente cuando has comido a Dios y lo has integrado, has encontrado tu núcleo interno y todo lo que hagas está bien. Es como decía, creo que es San Agustín, decía, ama y haz lo que quieras. Es fundamentalmente lo mismo. Una vez que tú has contactado con esto, no te tienes que preocupar por normas éticas, morales, qué pensarán, ¿no? Todo lo que hagas estará bien. Eso es el estado de gracia, que es la conexión profunda con lo divino interior. Bien, en todas las religiones lo divino se expresa a través del fuego. En la religión católica es el cáliz de oro, es una lengua de fuego. Claro, por supuesto, el camino del Leo es muy difícil, porque requiere un proceso de... El Leo tiene que bajar todo esto, tiene que bajar de la superficie formal, egoica, y tiene que bajar un camino muy, muy duro hasta encontrar con su núcleo. Y de esa manera, por eso, el camino del Leo es un camino a través del fuego. Y todos estos rituales, lo conocéis sin duda, ¿no? La noche de San Juan, que es el día más largo del año, que es un día también, aunque sea un día de Cáncer, realmente es un día muy leonino, porque es el día en que el sol reina con mayor fuerza, ¿no? Y conocéis estos ritos de caminar sobre el fuego, o de saltar sobre el fuego. Hay pueblos en España, en Soria, hay lugares donde la gente camina sobre el fuego. En otros se salta sobre el fuego. Y el significado profundo es ese, es el camino del Leo, que va caminando sobre el fuego para encontrar su fortaleza interior, al final su luz interior, ¿no? Entonces, bien, es un camino en el que puede perderse muy fácilmente también el Leo. Daos cuenta que en el mito de Parsifal y de Arturo no tiene pérdida. Yo diría, sabiduría en estado puro, porque ¿qué es lo que saca Arturo de la roca? La espada. Pues si os dais cuenta en la historia, él no usa nunca la espada. Es un puro símbolo. ¿Y qué es lo que hace la espada? La espada es la que separa la luz de la oscuridad. Es la que corta. Eso es muy leonino también, corta el rollo. Es la que corta la luz de la oscuridad. Un proceso de separación brutal de la zona iluminada de la zona oscura.